Moisés nunca acabó de acostumbrarse al silencio del desierto. Durante años había caminado entre las áridas colinas de Madián, guiando el rebaño de su suegro, mientras el viento caliente levantaba polvo sobre sus ropas gastadas. El tiempo había transformado al príncipe de Egipto en un simple pastor, un hombre cuyo pasado resonaba en su mente como un recuerdo lejano y persistente. Ya no era el joven impetuoso que había matado a un egipcio en un arrebato de ira. Ahora tenía los pies callosos de tanto caminar y el corazón endurecido por la rutina de una vida sin grandes propósitos. Aquella tarde, sin embargo, algo rompió la monotonía del desierto. A lo lejos, entre las rocas quemadas por el sol, Moisés vio un resplandor inusual. Un arbusto ardía, pero las hojas y las ramas no se consumían. Se le oprimió el pecho. ¿Qué era aquello? ¿Un fuego que no devoraba? Movido por la curiosidad, se acercó, sintiendo cómo el calor creciente envolvía su piel. Cuando sus pies tocaron la tierra que rodeaba el arbusto, una voz resonó en medio del fuego, tan fuerte como un trueno y tan suave como un susurro. «Moisés, Moisés». El pastor se detuvo, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, pero estaba solo frente a la llama sobrenatural. «Aquí estoy», respondió, con la voz entrecortada. Entonces la voz volvió a hablar. «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra sagrada». Moisés obedeció sin vacilar, sintiendo la aspereza del suelo bajo su piel. Todo su cuerpo temblaba. ¿Quién le hablaba? ¿Un dios? ¿Un ángel? Entonces llegó la revelación. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al oír estas palabras, Moisés cayó al suelo, cubriéndose el rostro con las manos. No podía mirar a Dios y vivir. El miedo le consumía, pero algo mayor se filtró en su pecho. Una llamada. La voz que salía de la llama continuaba, y cada palabra tenía un peso imposible de ignorar. «He visto atentamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos». Moisés sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Conocía el dolor de su pueblo, pero había huido de Egipto, dejando atrás la esclavitud que Dios mencionaba ahora. «He descendido para librarlos de las manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y ancha que mana leche y miel». El silencio del desierto pareció doblegarse ante el poder de aquella voz. Entonces la revelación final llegó como un golpe. «Ven, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés levantó el rostro, con el corazón en un torbellino de miedo e incredulidad. ¿A él? ¿Volver a Egipto? ¿Enfrentarse al faraón? Había huido precisamente para escapar de la ira de aquel trono. ¿Cómo podía ahora marchar a la corte y exigir la liberación de los esclavos? ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Su voz temblaba, sus labios estaban secos por la tensión, pero Dios respondió sin vacilar: «Yo estaré contigo». Moisés tragó saliva. No era la respuesta que esperaba. Quería un plan detallado, una seguridad tangible, algo a lo que pudiera aferrarse. Pero Dios solo le ofreció su presencia. Moisés intentó encontrar una salida. «Si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré?». La respuesta llegó con un peso que hizo que la tierra pareciera temblar bajo sus pies. «Yo soy lo que soy». Moisés cerró los ojos por un momento. Estas palabras resonaban en su espíritu de un modo que no podía comprender del todo. Dios no necesitaba justificación ni un nombre que lo limitara. Él era, siempre lo fue, siempre lo sería. Las palabras resonaron en el interior de Moisés como el eco de un trueno en un valle profundo. «Yo soy», una afirmación que trascendía el tiempo y el entendimiento. No estaba hablando con un dios de piedra como el que adoraban los egipcios, ni con espíritus que iban y venían con las estaciones. Estaba ante el Dios vivo, aquel que existía antes que todas las cosas y que permanecería cuando todo lo demás se desvaneciera.
Moisés sintió el peso de esta verdad sobre sus hombros, pero aún había miedo en su corazón. «Pero no me creerán ni escucharán mi voz», protestó. La inseguridad ardía en su interior como una llama tan real como la zarza que tenía ante sus ojos. Dios, sin embargo, no. Parecía sorprendido por su vacilación. «¿Qué tienes en la mano?». Moisés miró el bastón que sostenía, un simple trozo de madera utilizado para guiar a las ovejas y ahuyentar a los depredadores. «Tíralo a tierra», le ordenó la voz. Moisés obedeció. El sonido seco del bastón al golpear el suelo fue seguido rápidamente por un chirrido siniestro. El trozo de madera se retorció, convirtiéndose en una serpiente viviente. Moisés retrocedió instintivamente, con el corazón acelerado en el pecho. «Extiende la mano y cógelo por la cola», dijo Dios. Moisés dudó. Cualquier pastor sabía que coger a una serpiente por la cola era un error fatal. Permitía que la cabeza se diera la vuelta para atacar. Pero allí, frente al fuego que no se consumiría, Moisés sabía que se enfrentaba a algo más grande que su propio entendimiento. Tragándose el miedo, alargó la mano y agarró a la serpiente. En un instante, se endureció en su palma y volvió a convertirse en el bastón que conocía. El aire a su alrededor pareció vibrar. «Para que crean que el Señor se te ha aparecido», le explicó Dios. Pero no se detuvo ahí. Ordenó a Moisés que se pusiera la mano en el pecho. Cuando obedeció y la retiró, su piel estaba blanquecina y enferma como la lepra. El horror le recorrió la espina dorsal, pero Dios le ordenó que volviera a ponerse la mano. En cuanto lo hizo, su carne volvió a la normalidad. «Si aún así no creen, derramarás las aguas del río sobre la tierra y se convertirán en sangre», concluyó Dios. Moisés sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Las señales eran poderosas, innegables, pero una inseguridad seguía deslizándose en su interior. Estaba seguro de que no era el hombre adecuado para la misión. El miedo atenazó el pecho de Moisés como una mano invisible. Apartó la mirada de la llama inextinguible, sintiendo que el peso de su propia insuficiencia lo aplastaba. «Ah, Señor, no soy elocuente», murmuró, con la voz entrecortada. «Nunca lo he sido, ni antes ni ahora que hablas a tu siervo. Soy pesado de boca y lengua». El recuerdo de su dificultad para hablar siempre le había perseguido. ¿Cómo podía desafiar al faraón si apenas podía formar frases sin tropezar con las palabras? Pero Dios no se arredró. «¿Quién hizo la boca del hombre?», preguntó con autoridad. «¿O quién hace al mudo, al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor?». Moisés sintió que un escalofrío le recorría la nuca. La voz que le hablaba era la voz del Creador, aquel que había moldeado al hombre a partir del cientos polvo. Sin embargo, su inseguridad era mayor que su fe. Bajó la cabeza y balbuceó casi sin fuerzas. «Ah, Señor, envía a través de otro». El silencio que siguió no se parecía a nada que Moisés hubiera experimentado antes. Era denso, cargado de algo que no podía nombrar. Entonces la voz del Señor irrumpió de nuevo, ahora con una firmeza innegable. «Tu hermano Aarón, el levita, habla con fluidez, saldrá a tu encuentro y se alegrará cuando te vea». Moisés suspiró. La tensión de sus hombros se alivió un poco. Dios no había renunciado a él, pero tampoco había aceptado su huida. Le había dado un punto de apoyo, pero la misión seguía siendo suya. «Tú le hablarás y pondrás palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con la suya, y te enseñaré lo que debes hacer». Moisés no tenía a dónde huir. La llamada era definitiva. Cogió su bastón con manos temblorosas y emprendió el camino de vuelta a casa. Aún no comprendía todo lo que iba a suceder, pero una cosa era cierta: su vida nunca volvería a ser la misma. El viaje de regreso a Egipto fue largo y silencioso. Moisés caminaba con pasos pesados, sintiendo el peso de cada kilómetro que lo acercaba a lo que más temía. El desierto parecía no tener fin, y cada ráfaga de viento le traía recuerdos de la vida que había dejado atrás. En su mente, intentaba ensayar palabras, imaginar cómo se presentaría ante el faraón, pero nada parecía tener sentido. No era un guerrero, ni un orador, y ahora iba a desafiar al hombre más poderoso de la tierra.
con nada más que un bastón y promesas divinas. El miedo era un visitante constante, pero algo en su interior, pequeño y silencioso, le impedía dar marcha atrás. Ya no era el mismo hombre que había huido de Egipto décadas atrás. Ahora algo ardía en su interior, algo tan real como la zarza que había visto en el monte Horeb. Cuando por fin llegó, Moisés se encontró con su hermano Aarón, que le dio la bienvenida con un brillo en los ojos, como si lo hubiera estado esperando. El reencuentro fue breve, pero lleno de significado. Juntos fueron a reunirse con los ancianos de Israel. Moisés observó cada rostro marcado por el trabajo forzado, cada mirada que llevaba el cansancio de generaciones enteras de sufrimiento. Con la voz aún temblorosa, les contó todo lo que había sucedido en el desierto, sobre la zarza ardiente y el nombre que Dios le había revelado. Luego, para que no hubiera dudas, realizó los signos delante de ellos, arrojó su bastón al suelo y vio cómo se convertía en serpiente. Se puso la mano en el pecho y vio cómo su piel enfermaba y luego se restauraba. Derramó el agua del río, que se convirtió en sangre delante de todos. Al silencio siguió un susurro creciente, luego un clamor. Los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Dios había escuchado su clamor. Dios les había enviado un libertador. Con el corazón palpitante, Moisés y Aarón se dirigieron al palacio del faraón, donde todo parecía más grande y amenazador de lo que jamás había imaginado. El camino hacia el trono del rey estaba flanqueado por imponentes soldados y guardias que parecían esperar algo grande. Moisés sentía el peso del bastón en sus manos, un recordatorio constante de la misión que estaba a punto de cumplir. Cuando por fin llegaron a presencia del faraón, la escena que se desplegó ante Moisés parecía una pesadilla. El faraón estaba rodeado de su corte, con expresión impasible y autoritaria. Cuando Aarón habló, su voz era firme, pero Moisés no pudo evitar fijarse en la mirada de desdén que el faraón les lanzó. El mensaje era claro: el poder de Dios era insignificante frente a su autoridad. El faraón escuchó con cínica paciencia, pero la incredulidad de sus ojos no podía disimularse. ¿Quién es ese Señor de Israel?, preguntó con desprecio, subrayando la palabra Señor como si se refiriera a algún Dios. No conozco a ese Señor, ni yo libraré a Israel. Moisés sintió que la tensión aumentaba, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Las palabras de 1900 Dios parecían resonar en su mente. Yo estaré contigo. Pero allí, frente al trono, con el orgullo del faraón irradiando poder absoluto, esta promesa parecía pequeña y distante. Aún así, Moisés y Aarón no vacilaron. Volvieron a pronunciar la palabra de Dios. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La respuesta del faraón fue rápida y cruel. Estás distraído y pensando en la libertad. No hay tiempo para eso. La carga sobre los israelitas se duplicará. Moisés se quedó quieto un momento, sorprendido por la reacción, pero antes de que pudiera reaccionar, el faraón los despidió con un gesto impaciente. Cuando Moisés y Aarón abandonaron el palacio, el peso de su derrota pareció aplastarlos. Lo que había parecido un plan divino tan claro ahora parecía una tontería. El corazón de Moisés estaba destrozado por la desesperación. Había cumplido la orden de Dios, pero en lugar de ver un avance, solo encontró desprecio y resistencia. Las palabras del faraón resonaban en su mente. Estás distraído. Sabía que la situación no era buena. El trabajo de los israelitas se haría aún más difícil, y ahora corría el riesgo de perder la confianza de su propio pueblo. ¿Qué quería Dios de Moisés? Cuestionaba su propia capacidad para llevar a cabo lo que se le había ordenado. La duda empezaba a erosionar su fe. ¿Cómo podía esperar que algo cambiara cuando incluso el faraón se burlaba del mensaje divino? Sin embargo, antes de que pudiera sucumbir completamente al desaliento, Moisés se retiró a un lugar más apartado y, con mirada firme, se arrodilló. El cielo estaba oscuro y el viento, que empezaba a soplar con fuerza, parecía llevar consigo la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Con los ojos vueltos hacia el cielo, Moisés rezó: Señor, ¿por qué me has enviado a este pueblo? Desde que hablé con el faraón en tu nombre,
La situación no ha hecho más que empeorar. El pueblo está ahora más oprimido, y tú no has liberado a Israel. Sentía sobre su alma el peso de lo que parecía un fracaso, pero entonces una voz, suave y penetrante, cortó el aire. Era la misma voz que le había hablado desde la zarza ardiente, una voz que ahora transmitía una calma indescriptible. Ahora verás lo que haré al faraón, dijo Dios con autoridad, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los expulsará de su tierra. Moisés sintió una renovación en su espíritu. Sabía que Dios tenía el control, aunque nada tenía sentido en ese momento. Al día siguiente, una ola de frustración recorrió el campamento israelita. Los israelitas, que antes habían tenido esperanzas al escuchar a Moisés, ahora estaban desilusionados. El aumento de las tareas y la rigidez impuesta por el faraón no hacían sino agravar la situación. Los rostros de los hombres y mujeres con los que se encontraba Moisés eran un cuadro de hastío y desesperanza. Sentían que se les conducía cada vez más hacia un abismo sin fin, y la visión del futuro parecía cada vez más oscura. Las palabras de Moisés no podían aliviar su sufrimiento cotidiano. Cuando Moisés atravesó las filas del pueblo, muchos le miraron con ira y desconfianza. Un hombre mayor, con las manos encallecidas y la mirada llena de amargura, se acercó. «¿Por qué nos has traído aquí?», preguntó con la voz tensa por la angustia. «¿Solo para hacernos sufrir más? Tú, Moisés, no puedes hacer nada por nosotros». Moisés sintió el peso de estas palabras como un golpe directo en el pecho. Miró a su alrededor, viendo a la gente dispersarse, descontenta y recelosa. El vacío en su estómago crecía por momentos y una sensación de impotencia le envolvía. Quiso gritar, quiso marcharse, pero algo se lo impidió. La promesa de Dios seguía viva en su corazón, aunque en aquel momento le costara creerlo. Miró al cielo. Las palabras de Dios resonaban en su mente. Con mano poderosa los librará. Pero, ¿cómo podía ser esto posible cuando todo a su alrededor parecía indicar lo contrario? La respuesta de Dios llegó en forma de una revelación aún mayor. Moisés, completamente exhausto y agotado por la lucha interna, recibió la clara orden de regresar al faraón. Ahora, sin embargo, no estaba solo. Dios no solo le había llamado, sino que estaba a punto de demostrar su presencia de forma aún más clara. Le dio una serie de señales y prodigios, como las aguas de Egipto, que se convirtieron en sangre, las ranas que invadieron las casas y los campos, la plaga de moscas, y por último, la plaga de animales. Cada plaga era un golpe contra el sistema de creencias egipcio, un desafío a los dioses y a la autoridad del propio faraón. Moisés sintió el peso de lo que estaba por venir, sabiendo que cada acción sería un reflejo directo de la fuerza de Dios. Mientras tanto, el faraón se volvía más obstinado, su corazón se endurecía con cada plaga. Moisés, ante cada acto de destrucción, se sentía dividido entre la compasión por el pueblo egipcio y la urgencia del cumplimiento de la promesa de Dios. Pero Dios era implacable en su voluntad. «Yo soy el Señor», dijo, «y mostraré mi fuerza ante todas las naciones». El sufrimiento parecía interminable por todas partes. Las plagas se sucedían una tras otra, devastando la tierra, mientras el pueblo de Israel observaba con una mezcla de desconcierto y esperanza. Cada plaga que caía sobre Egipto hacía que Moisés sintiera un peso creciente en su corazón. Sabía que era necesario para la libertad de Israel, pero el coste era alto, mucho más de lo que había imaginado. La última plaga llegó con una intensidad aterradora. La muerte de los primogénitos egipcios sería el golpe final que obligaría al faraón a rendirse. Cuando Dios reveló a Moisés lo que tenía que hacer, una sensación de tensión invadió su cuerpo. Sabía que no había vuelta atrás. La noche en que mataran a los primogénitos sería una noche que quedaría marcada para siempre, no solo para los egipcios, sino también para los israelitas. Moisés transmitió el mensaje a su pueblo. Debían marcar las puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara sobre ellas. El miedo era palpable entre los israelitas, pero la obediencia a esta instrucción era su única oportunidad de sobrevivir. Moisés
aunque lleno de aprensión, sintió una fuerza inexplicable mientras dirigía al pueblo. Sabía que esta era la última etapa del proceso, la última prueba de fe. Esa noche, mientras las casas egipcias se convertían en tumbas silenciosas, el sonido del llanto se apoderó de la tierra de Egipto. Cada grito, resonante, parecía desgarrar la noche, un lamento que se mezclaba con el silencio de los israelitas, que esperaban en sus casas con el corazón apretado. Moisés, en medio de la noche oscura y fría, observaba la escena desde lejos, con el corazón apretado, pero seguro de que era el momento de la liberación. Cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de los israelitas, sintió un peso de alivio, pero también una profunda tristeza por la pérdida de los egipcios. Era el fin de una era de esclavitud y opresión, pero a un precio muy alto. La mañana siguiente fue silenciosa, como si el propio Egipto estuviera paralizado por la tragedia. El faraón, desolado por la pérdida de su hijo primogénito, finalmente cedió. Mandó llamar a Moisés y a Aarón para darles permiso para llevarse al pueblo de Israel. «Levantaos y salid de en medio de mi pueblo», ordenó el faraón, con la voz cargada de resentimiento y derrota. Pero Moisés sabía que no se trataba solo de una victoria humana, sino de la manifestación de la soberanía de Dios. El pueblo de Israel partió, llevando consigo las riquezas de los egipcios, como Dios había prometido. Era una liberación que hacía unos días parecía improbable, pero que ahora se materializaba ante sus ojos. Un sentimiento de alivio y gratitud se extendió entre los israelitas, pero también había un sentimiento de incertidumbre sobre lo que vendría después. Habían dejado atrás una vida de opresión, pero el futuro seguía lleno de desafíos. Cuando el pueblo inició su viaje, Moisés miró hacia atrás y vio que la tierra de Egipto desaparecía en el horizonte. Lo invadió una sensación de triunfo y de temor. Había cumplido la promesa de Dios, pero ¿qué vendría después? Se sentía perdido, como si siguiera un camino desconocido. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo le espoleó. Era la presencia de Dios, que no les había abandonado ni un momento. Y esa presencia era la certeza de que la victoria estaba al alcance de la mano, por largo e incierto que fuera el camino. Dios había cumplido su promesa, pero había más por venir, más desafíos y más pruebas que superar. Moisés sabía que el verdadero viaje no había hecho más que empezar. Mientras el pueblo de Israel caminaba hacia la libertad, el sonido de los pasos sobre la arena parecía marcar el comienzo de una nueva era. Moisés miró a las familias que le rodeaban, viendo ojos cansados pero también llenos de esperanza. Los niños jugaban entre las tiendas improvisadas y las mujeres intercambiaban palabras de aliento entre sí. Pero Moisés sabía en su corazón que la travesía sería difícil. El desierto era inmenso, implacable, y estaban lejos de encontrar la tierra prometida. Sin embargo, la promesa de Dios seguía resonando en su mente. «Yo estaré con vosotros». El pueblo había sido liberado, pero la verdadera prueba estaba aún por llegar. Mientras encendía el fuego aquella noche, Moisés se sentó junto a Aarón, contemplando las estrellas. No sabía cómo guiaría a este pueblo a una tierra desconocida, llena de enemigos y peligros, pero sabía que la presencia de Dios era lo único que podía sostenerlos. El desierto no solo sería una prueba de resistencia física, sino también de fe. Miró al cielo estrellado, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no provenía de sus propias fuerzas, sino de la certeza de que no estaba solo. Dios había cumplido su promesa, y la victoria, aunque lejana, estaba garantizada, porque Él estaba con ellos. Y así, Moisés y el pueblo de Israel siguieron adelante, enfrentándose a lo desconocido, con el corazón fortalecido por la presencia constante de Dios. El viaje no había hecho más que empezar, pero cada paso era un recordatorio de que, por difícil que fuera el camino, Dios estaba con ellos, guiándoles y sosteniéndoles. Las promesas hechas a Moisés y a los israelitas nunca fallaron, e incluso en las horas más oscuras, la luz de Dios brilló sobre ellos, iluminando el camino a seguir. El Yo Soy estaba con ellos, como siempre había estado.
y eso era todo lo que necesitaban para afrontar lo que se les viniera encima. La liberación de Egipto era solo el primer paso de un viaje de fe, y con esta confianza, el pueblo de Israel se preparó para lo que Dios les tenía reservado.